el año pasado, 2008. Pero eso vamos a ver que es casi general. Aquí tenemos los datos de Roquefort, que bueno, también tenemos lo sabéis quizás, la marca de Société, de Roquefort Société, que es una parte del grupo Recalles también. Y hemos subido también una bajada entre 1995 y 2008 de unos casi 500 ganaderos. Y la curva siempre va en el mismo sentido, con el tiempo, es decir. Y en Francia también es difícil ahora de implantar jóvenes en nuestro oficio. Eso sí. Tenemos también, bueno, hay que hablar también de calidad de leche, porque al final muchas veces la leche de oveja se transforma y se valoriza a través de productos acabados como el queso, los yogures y tal, y toda materia prima tiene un valor según su rendimiento. No podemos decir por qué, por emoción, por qué no sé qué, o visceral, tenemos que subir o bajar el precio. Eso es una cosa ahora que tenemos detrás, tenemos que pensar de otra manera. Y por ejemplo, podemos ver que Roquefort, por ejemplo, había bajado mucho la materia grasa hasta los años 90, y después la industria ha dicho a partir de aquí que no nos interesa de recoger un líquido blanco, si dentro no hay algo para hacer queso. Y han hecho todas las organizaciones de Roquefort un esfuerzo para que sube de nuevo la materia útil, que finalmente para nosotros es el queso que podemos sacar de la materia prima que recogemos. Las proteínas igual, podemos ver aquí que teníamos una bajada en los años igual, 90, 92, 93, hasta que la industria dice stop. Ahora tenemos que cambiar la escopeta de espalda, si no nos vamos en la pared. Y hemos visto que con los esfuerzos genéticos de alimentación y todo, ahora sube la curva de proteína. Lo repito, pero la proteína es lo que hace el queso, no es la grasa. Vemos en contrapartida que nosotros, en la piel, en nuestros datos, la proteína baja como la materia grasa. Es decir, que nos encontramos en 2008 en la misma situación que Roquefort antes en 93-94. La materia útil, que es la suma de la materia grasa y de la materia proteica, bueno, sigue la misma tendencia, es decir, que bueno, hemos bajado de 132 gramos por litro a ahora alrededor de 122. En el mismo tiempo, Roquefort ha subido de un 122, el punto más bajo de esta temporada, ahora sube a un 128, un poquito más. La bacteriología, si nos podemos comparar con nuestros vecinos franceses aquí, bueno, tenemos de la misma manera una curva que se mejora en el tiempo, pero que al final en 2008, por ejemplo, se puede comparar con Roquefort, la línea roja, a la producción de Penafiel. De media, aquí se recoge una leche a 90.000 gérmenes totales por mililitro. En el mismo tiempo, Roquefort recoge una leche 3 veces más limpia, si podemos decirlo así. La misma cosa sobre las células somáticas. La media que recogemos nosotros aquí es de 1.206.000 células somáticas por mililitro. En el mismo tiempo, Roquefort produce una leche alrededor de 600.000, es decir, lo tenemos dividido entre dos. Y eso es un factor muy influyente del rendimiento quesero y de la valorización en queso de nuestra leche. Posibles medidas correctoras. La calidad de la leche será el factor principal para ser competitivo, eso sí, claramente. Perfecta comunicación y trabajo entre nosotros todos, es decir, la profesión, los ganaderos, las cooperativas, la industria, la administración.
La sociedad actual, es decir, los consumidores, exigen seguridad alimentaria y calidad de los productos. El ganadero tiene su responsabilidad también en la cadena. El ganadero tiene que tener mentalidad empresarial. Tenemos que gestionar mucho más nuestros rebaños y la manera de producir esta materia prima, porque si no, al final, como somos mucho más pequeños que todos los otros ganaderos de vacuno, por ejemplo, no entregamos poca gente. Y tiene que entender que su explotación es una industria de productos de alimentación también. Eso se refiere a la calidad sanitaria que tenemos que mejorar todos juntos. Favorecer desde la administración la incorporación de jóvenes ganaderos. Porque, como todo, hemos visto que tenemos una bajada, pero ¿cómo podemos imaginar dentro de 5 o 10 años la producción que nos quedará? No sé. Invertir la búsqueda de formas de manejo que reduzcan costes y faciliten la vida social. Eso también es una forma de pensar la nueva producción de la leche de oveja, es decir, que es difícil seguramente de vivir en medio de tierra de campo, todo solo, aislado, con el primer vecino a 40 kilómetros. Es un carácter social, ni más ni menos, de entorno, que el humano no puede luchar todos los días sin un poco de ambiente alrededor, y es ni más ni menos humano, nada más. Y tenemos también que poner en marcha programas de mejora genética. Hemos hecho una charla en agosto pasado sobre la CON, y bueno, seguramente que la CON puede ser el animal del futuro para la producción de leche de oveja, casi en el arco mediterráneo de Europa. No lo digo eso porque la lacón es de Roquefort. Normalmente que, como la Frimolstein es la vaca ahora que se ordena por todo el mundo cuando tenemos leche y de calidad y todo, la lacón es también el mismo tipo de animal porque tiene una selección muy bien hecha y bueno, desde así se nace. Y ¿qué más? Ayudas a los pagos por calidad, claro, eso tenemos que trabajar y animar a la gente que produce más calidad de su leche, porque al final lo encontraremos en el rendimiento quesero y en la facilidad que tenemos a la exportación. Habéis oído nuestro amigo David, sí, que habla mucho de intercambio mundial, que se compra, que se pasa las fronteras, que se vende, que tal. Con el queso de oveja, del momento es muy difícil de hacerlo, por, entre cosas, razones sanitarias. Y campaña de publicidad reforzado la imagen de calidad del ovino y sus derivados. Aquí tenemos un par de cosas que se pueden hacer con la leche de oveja. El problema un poco en España es que al 90% se fabrica siempre el mismo queso. El manchego, el tipo manchego, y podemos empezar de manera más fuerte seguramente el mercado del yogur, del azul, de la feta, por ejemplo, que son mercados mundiales. La tarta aquí del casar, este tipo de queso también, que es un queso arrayá, que es el pecorino romano. Si os acordáis, Italia, que produce 500 millones de litros, más de la mitad de su producción de leche se transforma en un queso así, para arrayar, que se vende por todos los sitios a donde se encuentran los italianos. Sabéis, sabemos todo el mundo que los italianos han viajado mucho, y particularmente a los Estados Unidos, pero en todos los países hay italianos y venden pizza con queso o pastas o macarrones con ese tipo de queso, y venden mucho. Pasta blanda, que todavía no existe en el mercado en el español, muy poco. Bueno, aquí es el nuestro, un queso de manchego, tipo manchego en aceite, es una versión de una presentación más. La ricota también, que ahora el suero se valoriza muy poco, porque no tenemos la posibilidad de valorizar las proteínas del suelo.
que al final representa mucho, es una muy buena fuente de valorización también. Y quiero acabar el discurso para decir que todo el mundo de nosotros somos indispensables. Quiero decir que sin leche no hace falta quesería, y sin quesería no necesita leche. Y bueno, tenemos que trabajar juntos, porque bueno, el futuro también está entre nuestras manos, no la del vecino. Bueno, gracias.